aquí. Ahí estoy grabando, ¿verdad? Sí, ya. Entonces voy a compartir. Este es un Excel muy escueto, ¿ya? Que voy a hacer lo mismo con los otros cursos. Entonces, fíjense, esta semana, la clase, ¿no es cierto?, nuestra es hoy día, primero. Tenemos que hacer la revisión de la segunda integral y mi idea es hacer un avance de la NIC 38. ¿Para qué? Para que la próxima semana, que es la semana del 7 de junio, que nosotros tenemos clase el día 8, podamos hacer ejercicios de la NIC 38 y hacer un avance de la NIC 41. ¿Por qué? Porque ustedes al día siguiente van a ver la NIC 41. Después, la semana del 14, que nos tocaría clase el 15 de junio, tendríamos que ver ejercicios de la NIC 41 y avanzar con la NIC 37. Pero aquí este avance de la NIC 37 para mí es ejercicio y materia, al tiro, todo. ¿Para qué? Para dejar el día 22, porque ustedes van a tener la prueba el 23 de junio, para dejar en este día 22 un repaso de la NIC 37 de ejercicios, ¿no es cierto?, de los que vimos, a lo mejor si les dejo alguno, ¿no es cierto?, pendiente para que ustedes lo resuelvan, y hacer un repaso general, pero lograr así un avance. No sé qué opinan, ¿qué les parece? Es lo que a mí se me ocurre, a lo mejor ustedes tienen una idea mejor. Estoy de acuerdo con ustedes, profesora. Sí, está de acuerdo. ¿Y el resto, chiquillos? También, profe. Pero no se puede cambiar la prueba, ¿es correr una semana? No, porque después ya viene la semana del 28, que inclusive el lunes 28, acuérdense que es festivo. Tenemos las recuperativas. Después de las recuperativas viene el examen, entonces no hay más plazos, no hay más fechas para correr. Y ahora tenemos otro tema que aquí me acabo de acordar, que en esta semana, ¿no es cierto?, que es la semana del 21, ustedes el 24, es miércoles 24, ¿verdad? Déjenme mirar. Ah, no, es jueves 24, es miércoles 23, ya sí. Ya no, porque el 24 es festivo, me parece que lo pusieron, ¿o no? ¿Alguien sabe que había un proyecto? No sé si ya aprobaron ese proyecto de dejarlo festivo. Ah, parece que sí. Parece que sí, profe. Esperemos un poquito. No tengo idea. ¿Por qué sería festivo? Yo iba a preguntar lo mismo. Por el Ya. reconocimiento de los pueblos originarios. Claro, Lo ¿ven? Sí, porque el día 21 de junio se celebra el Huetripanto, que es el año nuevo mapuche. Entonces, por eso lo corrieron y lo pusieron para el 24. Pero es el día 24, si había un proyecto, pero ya está aprobado, ¿no es cierto? Entonces van a tener parece dos que sí. festivos. Sí, ¿viste? Van a tener el jueves y después el lunes es festivo. Entonces hay gente que va a agarrar desde el miércoles, o sea, ya jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, unas mini vacaciones. Entonces, ¿les parece bien esta planificación? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Sí, profe. Le damos entonces, ya, así lo vamos a hacer. Yo igual la voy a subir al aula para que los compañeros que no están la puedan revisar, pero también va a estar grabada, por eso activé la grabación. Ah, llegaron más compañeros. Llegó Marcia, llegó Aileen, y aquí no sé, ¿qué? ¿Agustín? Ah, Esa es la Carolina. Es la Carolina. Sí, pues no me sonaba y decía Agustín. Sí, me estaba cambiando el nombre, profe. Soy yo, Ya, la Carolina. la Carolina. El Diego no estaba asistiendo a las clases.
no lo he visto que se conecte. Algo le tiene que haber pasado al día. Ya, entonces, voy a comenzar a compartir y como les decía, vamos a hacer primero una revisión. La retroalimentación, que es súper importante retroalimentar y no solamente subir, ¿no es cierto?, la resolución al aula. A todo esto, entre paréntesis, les mandé los correos para que revisen con los puntajes, ¿no es cierto?, de la guía de cada uno de ustedes. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Igual ustedes tienen que contrarrestar esa guía con la pauta que están subidas en el aula. Están todas las guías. Se pegó un buen rato. ¿Cómo? Alejandra. Profe, que se pegó un buen rato, así que no se supo qué dijo. ¿En serio? ¿Los demás también? Aquí no me parece que estoy con problemas de No, conexión. creo que esta vez fue la Marcia. Ah, A mí todo bien. ¿viste? No, tú te pegaste. Yo no me pegué. La luz de la escala, porfa, apágamela, hijo. La luz de la escala. De la escala, hijo. De la escala. Gracias, Peñita. Ya. Entonces, ya, igual voy a repetir para la compañera. Lo que decía es que les mandé correos con la retroalimentación de la guía, 1, pero además están todas las pautas de todas las guías para que puedan revisar también las otras y ir viendo otros casos, ¿no es cierto? Que sobre todo de la NIC 2, para que vayan teniendo también otras ideas y cómo se resuelven. Está la resolución, están los comentarios, está el respaldo de la norma, están completas, ¿ya? Para que vayan haciendo eso. ¿Por qué? Porque el tema de retroalimentar es súper importante, no solamente dejar la pauta subida en el aula y listo. Yo creo que es mejor esto, hacer una revisión y una conversa. ¿Ya? Entonces, el caso 1, ¿no es cierto?, que constaba de 2 puntos, dice la sociedad M adquiere mobiliario por 25.000 neto, el proveedor le ofrece un descuento del 20% porque se trata de un modelo ya descontinuado y la sociedad consigue otro descuento del 5% por pronto pago. Los gastos de transporte del mobiliario hasta la sede social ascienden a 500 y la operación está sujeta a IVA, del cual no es recuperable 1.248 unidades monetarias. Determine dice aquí, determine el costo, perdón, estaba por ahí abajo, determine el costo del mobiliario. Entonces, ¿dónde está aquí la pillería que decía la compañera? ¿No es cierto? Que en realidad no hay pillería. Pero, ¿dónde estaba el tema? En este descuento, ¿verdad? En el descuento del pronto pago. ¿Por qué? Porque ustedes decían ya, el primer descuento es un 20% y lo aplican, ¿verdad? Y les da 5.000, pero cuando hacen el descuento del pronto pago, ¿sobre qué monto lo aplican? Entonces estaba la alternativa para haberlo calculado mal. Se aplica, ¿no es cierto?, sobre el monto ya descontado, sobre este descuento comercial que ya tenemos, o sea, sobre 20. Por lo tanto, eran 1.000. Y así llegábamos al valor de los 20.748 pesos. ¿Sí? ¿Cómo ese lo hicieron bien o los complicó con eso el tema del descuento del pronto pago? Fue complicado, pero en algún momento uno atinó a que era la única opción, porque si no nos daba por ni un lado. Y el otro, no había acá, es que yo no me fijé, pero no había aquí una alternativa donde si tú calculabas sobre 25 te diera acá la alternativa. Por lo menos yo creo que cuando lo hice, busqué todas las posibilidades, resolví todas las posibilidades, hasta que y en ninguna de las otras me dio, y en esta sí. Entonces dije, ya, es esta, chao. ¿A todos les pasó igual? ¿Qué, Marcia? Porque yo no me fijé. ¿Cuánto es el 5%? Yo calculé los 20.748 y dejé ahí, no revisé si había otra opción. Claro, porque si calculan ustedes el 5% de 25, ¿cuánto es? 5 por 5, 25, y 5 por 2, 10.
debería dar los 20.248, ¿no? A ver, calcúlenlo. Por el 5%, claro, son 1.250. ¿Viste? Entonces tenéis 20 menos 1.250 más 500 más 1.248. Ah, no, pues, no, da 20.498. O sea, si aquí ella le hubiese puesto entre las alternativas 20.498, podrían haberse equivocado más, pero le puso 20.248. Yo le hubiese puesto 20.498. Intentando el error. Claro, es que yo quiero evaluar si saben o no saben, no el achunte. Porque ven que algunos lo hicieron por descarte, por achunte. Y no, aquí es sabe o no sabe. Entonces la otra alternativa se ponen para ver cuál es el error que podrían estar cometiendo. Pero aquí el descuento por pronto pago, porque tú compras, ¿no es cierto? La primera instancia, vas a comprar y te hacen al tiro ese descuento comercial, por el motivo que sea. En este caso es porque ya hay un modelo que está descontinuado, entonces te hacen al tiro el descuento. Dicen, mira, esto está rebajado, tiene un 20% de descuento. Ah, perfecto. Y sobre eso, si tú además le agregas, ¿no es cierto?, que hay una modalidad de pago, que en este caso es por pronto pago, te hacen sobre ese valor que ya está rebajado, porque así viene la factura, te van a hacer este 5% de descuento. Entonces hay que verlo en la lógica, cómo se aplica en la realidad. Así es, pues. Si tú vas, te pasan y dicen, tiene un 20% de descuento, ya, perfecto. Listo, te entregan ese valor. Ah, va a pagar, mire, le podemos hacer sobre ese valor un 5%. ¿Ya? Después, dice, la sociedad X ha adquirido unas instalaciones técnicas por 450.000, además ha incurrido en los siguientes gastos relacionados con dicha adquisición. Derechos arancelarios, 61.000, IVA recuperable, 72.000, transporte, 11.000, formación del personal, 20.000, obras de adaptación de la bodega, 8.000. Las instalaciones estaban en condiciones de entrar en funcionamiento el 1 de abril, pero al comenzar su actividad se comprobó que su ubicación generaba un alto nivel de ruido en la bodega y fue necesario realizar nuevas obras de adaptación con un costo de 4.000, entrando las instalaciones en funcionamiento el 1 de julio del 2015 y tienen una vida útil de 5 años. ¿Qué se pedía aquí? Determinar el costo inicial y también determinar el monto de la depreciación. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la compra, que son los 450.000, tenemos el arancel, que son los 61.000, tenemos el transporte. ¿Por qué el IVA recuperable no lo consideramos? ¿Por qué ese no va? Porque es un valor recuperable. Según lo que habíamos estudiado, todos los impuestos que eran recuperables no iban incluidos. Exactamente. Los no recuperables, como es el ejercicio de acá arriba, donde te dice que está sujeto a IVA y del cual no es recuperable, esa parte la podemos considerar como el costo, pero en este caso todo es recuperable, así que no tenemos nada que incluir como parte de nuestro costo. Después el transporte, ¿no es cierto?, los 11.000, y después estas obras que tenemos acá, dice obras de adaptación de la bodega, 8.000. ¿Por qué? ¿Por qué estamos considerando también las obras de adaptación de la bodega como parte de nuestro... Según lo que yo entendía era por el hecho de que la bodega no se podía funcionar sin adaptar esa bodega. Y lo que usted todas las veces nos estuvo mencionando era el hecho de que los costos siempre iban a estar involucrados en que si uno podía hacer funcionar el negocio o no. O sea, si de eso dependía que la maquinaria funcionara, si eso dependía que yo pudiera hacer la venta, etcétera, todo eso sí iba a estar involucrado. Si no era así como absolutamente importante, imprescindible para que yo pudiese comenzar a funcionar, entonces no. Pero en este caso sí era necesario. Exacto, porque la norma dice para que quede en condiciones. Entonces, si no hago esto, no va a quedar en condiciones. Súper bien. Y después, cuando nos dice acá
que las instalaciones estaban en condiciones de entrar en funcionamiento el 1 de abril. Listo. Ahí ya están en condiciones de entrar en funcionamiento. Entonces, dice que ya comenzó su actividad y que había mucho ruido, ¿no es cierto? Y que hubo que hacer otros costos de 4.000. Bueno, pero ya estaba en condiciones de ser utilizada. Por lo tanto, esto es un gasto, ¿verdad? Así que el costo de la PPE en este caso son los 530. Si después calculamos la depreciación, porque nos pide la depreciación al 31 de diciembre, ¿cuándo compramos esto? No dice la fecha de compra, pero sí dice que quedó en condiciones de entrar en funcionamiento en abril. En abril. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos los 530.000, ¿no es cierto?, que es nuestro costo, dividido de la vida útil, que ahí me la dicen, son 5 años. Eso lo transformo a meses, ¿verdad? Lo divido de 12 y lo multiplico por la cantidad de meses. Entonces tenemos abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Tenemos 9 meses. 9 meses. ¿Por qué? Porque es aquí cuando quedo en condiciones. Por lo tanto, desde ese momento empieza a correr la depreciación. Y así nos daba los 79.500. Entonces había que buscar la alternativa donde decía 530 y 79.500. ¿Sí? Porque en este caso era una pregunta que tenía las dos respuestas, ¿verdad? Hasta ahí. ¿Alguna duda con ese o estamos claros? Todo bien. Estamos claros, profe. Ya, maravilloso. Veamos este caso que es el número 3. Dice, la sociedad X adquiere a principios del ejercicio 2014 instalaciones especializadas por 600.000 con vida útil de 5 años. Para su correcta instalación es necesario hacer ciertas obras de adaptación en el taller que tienen un costo de 50.000 y que habrá que demoler al finalizar la vida útil de la máquina, estimándose un costo actualizado de 30.000. Aquí, cuando me están hablando de un costo actualizado y se está estimando, ¿de qué me están hablando? Inmediatamente de esto, ¿no es cierto? De desmantelamiento, de la provisión de desmantelamiento, porque es una estimación, la provisión es una estimación, y me están hablando de más de un costo actualizado. Claro, porque la provisión de desmantelamiento, acuérdense que se trae a valor actual, ¿ya? A fin del ejercicio se estima que los gastos financieros derivados de la actualización de los costos de desmantelamiento son de 1.800. Al comienzo del ejercicio 2015, ya el año siguiente, se estima que el costo actualizado de los gastos de desmontaje se ha incrementado en 5.000. Determina el monto de la provisión al 31 de diciembre del 2014. Ojo ahí, porque este aumento es en el 2015 y me están pidiendo la información al 31 de diciembre del 2014. Por lo tanto, ¿qué es lo único que tengo? El valor actual de la provisión de desmantelamiento, que son los 30.000, y este incremento, ¿no es cierto?, que experimenta por 1.800. Por lo tanto, se demoraban 1 minuto en hacerlo. El monto era 31.800. Aquí se podría haber hecho más complejo, claro. Por ejemplo, si le hubiesen dado todos los datos para que ustedes calcularan esa provisión de desmantelamiento y después incluirla en el cálculo de un costo. Pero aquí solamente le pidieron el cálculo de la provisión de desmantelamiento sumando 2 valores, nada más. Así que ese también estaba muy fácil. Después dice, una empresa tiene una planta productiva que está en una comuna en cuarentena, ha decidido suspender la depreciación, ya que sus procesos están paralizados, aun cuando existen procesos técnicos que siguen funcionando. Según lo estudiado en la NIC 16, no corresponde suspender la depreciación, sí corresponde o no se aplica la NIC 16. Eso también lo vimos, ¿se recuerdan? Que lo que yo les decía, y que vimos así como un caso parecido con el tema de la cuarentena, o yo me estoy volviendo loca y lo vi con otro curso, no me acuerdo. Pero sí, en la PPT por lo menos que vimos de NIC 16, sí salía, sí, ¿no es cierto? Sí salía que no se suspende la depreciación, no se suspende, se deben seguir depreciando los bienes. Entonces, vamos al caso 5. Dice, una sociedad financia la operación de compra de una maquinaria, equipos mobiliarios y de procesos de información y una máquina especial que requerirá de 15 meses para entrar en funcionamiento. Cuando hablamos de esta máquina especial que requiere de 15 meses para entrar en funcionamiento, de acuerdo a la NIC 23, ¿de qué tipo de activo estamos hablando?
¿Se recuerdan? ¿Cómo se llamaba? Acuérdense que para aplicar MIC 23, dicen que el activo debe requerir un tiempo, ¿no es cierto?, necesario para entrar en funcionamiento, pero le da un nombre. Exacto, le da el nombre de activo apto. Entonces, esto es un activo apto. Dice, mediante un préstamo de 3 años de 180.000 al 6% de interés anual, pagadero por semestres y vence el 30 de junio y el 31 de diciembre. El crédito fue otorgado el 1 de julio. Identificar los montos que se llevan a gasto financiero al 31 de diciembre del 2020. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? La tabla de amortización. Y esto también lo vimos con un ejercicio que era muy parecido, porque ojo que aquí me dicen que es el 6% de interés anual. Por lo tanto, cada cuota va a tener un interés del 3%, ¿verdad? Porque es por semestre. 3 un semestre, 3 el semestre siguiente, ¿no es cierto? Porque se paga en junio y en diciembre. O sea, 2 cuotas anuales, una por cada semestre. Entonces, ¿cómo se hacía nuestra tabla de amortización? Saldo insoluto, que son el monto total del préstamo, 180. El interés, que es el 3%, ¿por qué? Porque es semestral. Calculamos el 3% sobre 180, me da 5.400. La cuota de capital, como es el método alemán, es, el monto del capital se mantiene constante, lo que varía es el monto del interés, porque se aplica sobre un saldo insoluto y por lo tanto varía también la cuota que uno paga, pero el capital se mantiene constante. Entonces, como me decían que son 180 y que se va a pagar en 3 años, ¿no es cierto? 3 años, es decir, si lo voy a pagar en 3 años, 2 por 3 son 6, entonces voy a tener que pagar en 6 cuotas. Dividimos, 6 por 3, 18, entonces me da la cuota de capital de 30. ¿Y cuánto es lo que va a pagar efectivamente? Si va al banco, va a desembolsar 35.400, ¿no es cierto? Porque va a pagar 30 de capital, 5.400 de interés, va a pagar 35.400. Cuando hace el cálculo en el segundo periodo, ¿yo qué es lo que tomo? Tomo este saldo insoluto y le descuento solamente el capital. 150, y sobre los 150 aplico nuevamente el interés, coloco nuevamente los 30.000 y el valor de la cuota también que pago va a ir variando. Y en la tercera cuota voy a tener los 150 menos estos otros 30, o sea, voy a tener 120 y así sucesivamente hasta que llegue a la última cuota a 0. ¿Ya? Entonces ahí está el cálculo de por qué eran los 5.400. En este, ¿cómo les fue? ¿Anduvieron bien con este o se complicaron? Bien, profe. Bien, profe, yo me compliqué con el de abajo. Ah, ya. El Felipe, Lillo, ¿cómo te fue, Felipe? ¿Estáis trabajando o podía hablar? Felipe, ¿estás? A lo mejor está ocupado. Ya no lo molesto. Ya, sigamos con este otro. A ver, este que te complicaste. Dice, la pura sociedad X, la sociedad X adquiere el 1 de enero del 2013 un edificio por un importe de 700.000, más 190.000 del valor del terreno. El edificio tiene una vida útil de 35 años, se adquirió como una propiedad de inversión. Al 31 de diciembre del 2017, el importe recuperable del activo era de 750.000. Determina el monto del deterioro si corresponde. Entonces, traspaso los datos, ¿no es cierto? Primero, tengo el edificio. ¿Cuánto es el valor del edificio? 700.000. ¿Cuánto es el terreno? 190.000. Entonces, la suma de ambos, ¿no es cierto? Estos 890.000 es mi PPE. Pero yo tengo que calcular la depreciación, porque la propiedad de inversión, cuando yo uso el modelo, acuérdense que hay dos modelos, el modelo del costo o el modelo del valor razonable. Entonces, yo uso el modelo del costo. Tengo que hacer el cálculo de mi depreciación. ¿Cuál va a ser mi depreciación? Pues, y además que me están dando todos los datos. Entonces tengo los 700.000, lo divido de los 35 años y me da una depreciación anual de 100.000. Como lo compré el 1 de enero del 2013, al 31 de diciembre del 2013, ¿qué es lo que tengo? Tengo 100.000 de depreciación. ¿Sí?
Entonces, ¿qué es lo que hago? Los valores al 31 de diciembre del el edificio a 31 de diciembre el importe regular, ya, 750, sí. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo el edificio. ¿Cuánto va a ser el valor que tengo del edificio? Tengo 700 menos los 100 de la depreciación. ¿Cuánto es lo que tengo? 600. El terreno no se deprecia, ¿verdad? Los terrenos no son depreciables, por lo tanto son 190. ¿En cuánto tengo mi PP? No, mi PP. Mi propiedad de inversión en 790. Aquí está el valor completo. Tengo que sumar ambas cosas. Acuérdense que ambas cosas conforman la propiedad de inversión. ¿Y contra qué lo voy a comparar? Contra este importe recuperable, que en el fondo es el valor razonable. Este es el valor razonable, son 750. Entonces yo tengo en mi contabilidad una propiedad de inversión en 790 y lo voy a comparar con este valor razonable de 750. ¿Por qué lo estoy comparando con este valor razonable? Que aquí a lo mejor es lo que le faltó un poco a este ejercicio anotar, que es porque esta persona, ¿no es cierto?, está optando para llevar este nuevo método que es a valor razonable. Porque si yo lo tengo y opto por el modelo del costo, no hay ningún problema, no me voy a comparar con el valor razonable. Pero si lo está comparando es porque va a hacer uso o se va a cambiar a este modelo que es el valor razonable. Entonces compara y dice, yo mi propiedad la tengo en mi contabilidad por 790, pero en el mercado esta propiedad de inversión está a 750. Por lo tanto, si mi valor libros es mayor que mi valor de mercado, yo tengo un deterioro. O sea, tengo una sobrevaloración de mi propiedad de inversión en la contabilidad. ¿De cuánto? De 40. Por eso que la respuesta era aquí, 40.000. ¿Se entiende? Sí, profe. Después, ¿cuántos casos eran? 10, ya. Entonces, veamos la otra. Dice, se tienen los siguientes datos por una propiedad de inversión, otra más de propiedad de inversión. El valor de adquisición son 1.500, la depreciación son 100, el deterioro son 45 y me da un valor razonable y un valor recuperable. Ambos altos. Según esta información, indique la acción a realizar. Entonces, ¿qué es lo que vemos primero? Traspasamos los datos. El valor de adquisición de mi propiedad de inversión, la depreciación acumulada y el deterioro. Modelo del costo. Recuerden, les dije, cuando la empresa lleva sus propiedades de inversión bajo el modelo del costo, es igual que aplicar el modelo del costo en la NIC 16. Por lo tanto, yo tengo el valor de adquisición, menos depreciación, menos deterioro. ¿Cuánto es el valor libro? 1.355. ¿Y qué es lo que hago? Voy a comparar con mi valor razonable. Mi valor razonable es alto. Aunque ustedes dicen, puesto el valor recuperable acá, 1.450, el efecto es el mismo, porque los dos valores son altos. Son mayores que mi valor libro. Por lo tanto, aquí yo no tengo una sobrevaloración de mi activo, si estoy optando por el método del valor razonable. Al contrario, ¿no es cierto? Tuve ya un deterioro del valor. Entonces la pregunta dice, ¿no hay ajuste a realizar? ¿Se reversa el deterioro total? ¿Se reversa el deterioro total y se reconoce una utilidad en forma adicional? No. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Voy a reversar este deterioro que tengo de 45 acá. ¿Por qué? Porque voy a optar por este modelo del valor razonable. Entonces, estos 45 que se deterioraron, ¿no es cierto? Porque anteriormente lo más probable es que tengo que haber hecho una comparación y el valor libro era mayor que el valor razonable. Por lo tanto, reconocí este deterioro. Pero ahora esa situación cambió. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a reversar nomás el deterioro. ¿Y cuánto era el deterioro? 45. Pues entonces, ¿por cuánto voy a reversar? Reverso los 45. ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? Sí, profe. Después, el 8 dice, una empresa opta por el modelo del valor razonable para la medición posterior de su propiedad de inversión, que tiene un costo de 50.000, un costo de adquisición. El valor razonable de la propiedad es 55.000. Según esta información, indique la acción a realizar. Entonces, dice que opta por el modelo del valor razonable, que tiene el costo de 50.000, pero que este valor razonable aumentó a 55.
Entonces, cuando estamos optando por este modelo del valor razonable, dice la norma que debo reconocer directamente el aumento del valor razonable contra la propiedad de inversión. ¿Contra qué? Contra una cuenta de resultados. Aquí puede ser cualquiera. Yo le puse ingreso, revalorización o revaluación propiedad de inversión. Entonces, ¿qué es lo que hago? Se reconoce el efecto en resultado por 5.000, que sería este asiento. Aumento mi propiedad de inversión para que así ahora me queden 55.000. ¿Y contra qué? Contra una cuenta de resultado. De resultado, no de patrimonio, de resultado. ¿Ya? Ese también estaba muy sencillo. Después, el número 9 dice, una sociedad tiene un edificio de oficina, el que ocupaba para atención de público y otras actividades propias de su negocio. Según lo acordado por el directorio, este edificio será entregado en arriendo, con el objeto de obtener ingresos. ¿Ya? El valor contable del edificio es de 55.000, se tienen los siguientes datos de la propiedad, un valor razonable de 58.000, un valor recuperable de 54.000 y un valor de uso de 62.500. El cambio de uso del edificio se hace el 1 de enero del 2021. Según lo planteado, indique los ajustes a realizar por el cambio de uso de PPE a propiedad de inversión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El valor contable, ¿cuál es? El valor contable me lo dan aquí. No tengo que hacer ningún cálculo. Ahí dice, el valor contable es de 55.000. Y me voy a cambiar de una PPE a una propiedad de inversión. ¿Cuánto vale la propiedad de inversión? ¿Este valor de uso me sirve para algo? No, ¿verdad? ¿Cuándo voy a considerar el valor de uso? ¿En qué norma veíamos el valor de uso? ¿Se acuerdan? ¿En la NI 40? ¿En cuál? ¿En cuál, pues, chiquillo? En la 16, profe. En la 16, claro que sí. ¿Para qué, Carolina? ¿Para qué usábamos el valor de uso? Cuando estábamos haciendo qué cosa. ¿Te acuerdas? O más simple, ¿qué es el valor de uso? ¿Qué me puede decir? ¿Qué es el valor de uso? ¿Mm? El valor que se le da a un bien o servicio. No. No, no es eso. ¿Quién se acuerda que lo que es el valor de uso? El valor actual de los beneficios del activo. Exacto. El valor actual. Si yo tengo una maquinaria y yo digo esta maquinaria con la capacidad productiva que tiene, ¿no es cierto? Me va a generar ingresos de 100.000 pesos mensuales desde aquí hasta fin de año. Entonces tengo junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Tengo 700.000 pesos. ¿Son 700.000 pesos el valor de uso de esa maquinaria? ¿Mm? ¿Son 700.000 pesos el valor de uso de esa maquinaria? Dígame, pues sí o no.
¿Cierto? No es con nota, estamos conversando, para aprender. ¿Cuál fue la pregunta, profe? De nuevo, si tenemos desde esta fecha hasta diciembre 100.000 pesos, que son los ingresos que me va a aportar producto de la explotación de una maquinaria. Son 700.000 pesos, ¿no es cierto? Son hasta diciembre. Esos 700.000 pesos, ¿es el valor de uso de la maquinaria? Actualizado, sí. ¿Qué es actualizado? Traerlo al valor presente, ¿Cómo se trae al valor presente? con la tasa de descuento. Ya, con el cálculo del valor actual, ¿verdad? Exacto. Entonces, si yo les pregunto en una prueba, ¿esos 700 es el valor de uso? La respuesta es no. No es el valor de uso, porque el valor de uso es el valor actual de los flujos futuros. Valor actual, entonces tengo que tomar esos 700, ¿no es cierto? Y aplicar fórmula de valor actual y me va a dar menos, porque 700.000 pesos que van por meses, ¿no es cierto? Los últimos 100 lucas de diciembre no son 100.000 pesos hoy día, pues. No es, ¿verdad? Es menos. Por lo tanto, no, la respuesta es no, aunque el concepto está, pero la respuesta es no, porque no son 700. ¿Me entienden la idea? Sí, profe. ¿Sí? Son sutilezas, pero ustedes las tienen que tener claras. ¿Cuándo usamos el valor de uso? Cuando nosotros optamos por el método de la revaluación de la PPI y nosotros comparamos nuestro valor libre con nuestro valor recuperable. ¿Y qué es el valor recuperable? El mayor que teníamos entre el valor razonable y el valor de uso. Entonces, ahí aparecía el concepto de valor de uso. ¿Y dónde está? En la definición de valor de uso, marco conceptual. También lo vimos. Les recomiendo que no avancen en temas si no tienen claro el concepto. Búsquenlo, váyanse al marco conceptual, pero para que se logre entender, véanlo en un ejemplo. Claro, para que ustedes logren incorporar ese detalle. ¿Por qué? Porque el valor de uso lo van a ver muchas veces. ¿Quién me dice a mí el valor de uso en una empresa? ¿Soy yo, el contador de la empresa, la que defino el valor de uso de mis bienes? ¿Alguien sabe? Esto ahora ya lo estoy llevando más a la práctica. ¿Soy yo? ¿Defino? Me imagino que no. No, no. ¿Qué objetividad va a haber en eso? Ninguna, cero. Por lo tanto, yo contrato los servicios de alguien para que me diga cuál es el valor de uso de una PP específica. ¿Ya? Es similar a cuando uno contrata un tasador para las propiedades. Exactamente, exactamente, exactamente. Es similar también a cuando se contrata a alguien para que determine y te ayude a determinar el deterioro, te haga el test de deterioro. ¿Por qué? Porque la empresa detecta que hay indicios de deterioro y ¿qué es lo que dice la norma? Aplique test de deterioro. Ya, pero es que es súper... Y eso también lo hace un externo. También lo hace un externo. ¿Por qué? Porque es súper simple, ¿no es cierto? Decir, no, no hay deterioro. Ya, pero a ver, hagamos el proceso como corresponde. Viene un tercero y es el que me ayuda a hacer el test de deterioro. ¿Ya? Yo a veces me voy un poco, pero es que porque quiero que ustedes vayan imaginándose esta cuestión y la vamos entendiendo bien, ¿ya? La vamos conversando, porque no basta solamente con ir y resolver un ejercicio. Vamos llevándolo a la práctica. Y este ejercicio que ya, esto era lo mismo que vimos, pues chiquillos, estos tienen que tener aquí los 3 puntos, porque era la NIF 5, ¿se acuerdan? La única diferencia es que aquí le sacaron 3 ceros, pero los montos y los valores eran lo mismo. De hecho, yo les pegué el asiento del ejercicio que nosotros vimos, en donde nosotros teníamos nuestro activo que se dice, ¿no es cierto? Aquí en la información nos dice que es un activo que está mantenido para la venta, que se va a vender. Por lo tanto, determinamos el valor libre de ese activo y lo comparamos con el razonable. Y lo primero que teníamos que hacer, ¿no es cierto? Cuando yo tengo un activo, que era una PPE, pero que ahora va a pasar a ser mantenido para la venta, ¿por qué? Porque antes de un año yo sé que lo voy a vender. Entonces, ¿qué dice la norma? Apliquen NIF 5 y lléveselo a un equipo mantenido para la venta. Pero en ese cambio,
usted lo que tiene que hacer es ver cuánto vale ese activo en valor libro versus cuál es el valor razonable. O sea, en cuánto lo va a vender. Aquí dice 54. Entonces yo comparo y veo que efectivamente mi valor libro es mayor. Entonces lo primero que tengo que hacer es reversar las cuentas que son relacionadas de este activo. ¿Por qué? Porque si yo me voy a ver el mayor, a mí el equipo, que no me acuerdo qué es lo que era esto, una maquinaria, no me aparece por 59,850. ¿Por qué? Porque la depreciación acumulada es una cuenta complementaria, el deterioro es una cuenta complementaria. ¿Por cuánto me va a aparecer el equipo? Por 80. Pero yo necesito que me aparezca por 59,850 si ese es su valor libro. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a reversar las cuentas complementarias contra la maquinaria. Contra la maquinaria. Entonces, ahí la maquinaria, si usted hace la T, va a tener el equipo, los 80 por un lado y los 20, 150 por el otro. Entonces, me va a quedar en 59,850. Cuando ya lo tengo el valor libro, ahí recién lo puedo dar de baja contra la activación de esta maquinaria disponible para la venta. ¿Pero por qué valor? Por el valor razonable. Si ese es el nuevo valor que tiene. Ya, ¿y qué pasa con la diferencia? Bueno, la diferencia es deterioro. Si aquí ya la tenías deteriorada, porque cuando comparamos este valor libro con el mercado, hay una sobrevaloración. O sea, aquí ya tiene un deterioro que no lo habías reconocido, pero aquí ya está deteriorada. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hago? Reconozco este deterioro y le pongo el nombre pérdida por maquinaria dispuesta para la venta. U otro, pero que sea similar, ¿no es cierto?, a que me reconozca una pérdida. Pero en el fondo esto es un deterioro. Podría ponerle deterioro por maquinaria dispuesta para la venta. Y está bien, porque esto es deterioro. ¿Ya? Así que ese sí o sí lo tienen que haber tenido bueno y 3 puntos ahí porque ese lo vimos. ¿Queda claro en la resolución de la prueba? ¿O hay Profe, yo alguna? tengo una consulta. Dígame. Gabriel. Déjeme encontrar la pregunta. Ya, esa que decía deterioro acumulado de 45. Deterioro acumulado de 45. Esta. Sí, lo que pasa es que yo puse, se reversa el deterioro total y se reconoce la utilidad. ¿Por qué puse eso? Porque yo pensé que estaba con el método del valor razonable. Claro, es que yo creo que es por eso partí diciendo que creo que faltó un poco de información. Pero aquí no te dice qué es el método. No te dice que se está cambiando al método del valor razonable. No, no te lo dice. Claro, entonces igual estaba... Me da rara la pregunta. Sí, también puse lo mismo. Ya, pero a ver, voy a hacerle una contrapregunta. Y ahí usted la va a descartar al tiro la opción que está pensando. ¿Qué dice la NIC 40 cuando yo utilizo el método del valor razonable respecto del deterioro? Se los puse yo en la PPT. ¿Qué dice? ¿Aplica la NIC 36 de deterioro cuando yo llevo una propiedad de inversión utilizando el método del valor razonable? ¿Sí No, o no? no, pues, ¿No se lleva a deterioro cuando...? no. Cuando usted en una propiedad de inversión opta por el modelo del valor razonable, no aplica deterioro. No aplica. Lo dice expresamente la NIC 36. Y se los puse ya en la Bueno, PPT. por Entonces, ahí ahí, sí. claro, es que ahí, con ese concepto claro, tú decís, no, pues aquí no hay deterioro. Si él no aplica, pues si va a usar el modelo del valor razonable, no tiene que haber deterioro. Cero, no aplica. ¿Por qué? Porque yo hago esto. Yo solamente voy a hacer esto cuando yo el modelo del valor razonable, yo voy a ir aumentando o disminuyendo el monto de mi PP contra cuentas de resultados. Nada más. Eso es todo lo que voy a hacer. Cuando yo el modelo del costo, voy haciendo esto. ¿Entienden? Sí, profe. Oiga, y otra pregunta. No, me dijo una nomás. Este es un paleo. Esperen, deje ver la otra pregunta. Dígame. El Gabriel tuvo todo el Que rato era... mientras yo iba hablando, él iba tomando nota y haciendo ya, ¿cómo pillo a la profe? Aquí la pillo.
No, profe. Es que para no cometer el mismo error. Sí, pues está bien, si esa es la idea de esta retroalimentación. Pregúnteme nomás. Mire, en la de esos que son 5.400 la respuesta, 5.400 unidades monetarias. Está, el Sí. interés. Lo que pasa es que ahí yo puse 0 Cero. porque dije, ya, el interés se capitalizó porque el activo independiente que requiera 15 meses para entrar en funcionamiento se estaba financiando con un crédito y por lo tanto, ahí dice identificar los montos que se llevan a gastos financieros. Entonces, la depreciación, ¿cómo se llama? ¿Dónde está esto? La previsión, esta que estamos haciendo acá Ujú. en la pregunta, no es un gasto financiero. Claro, sí, te entiendo la idea. Te entiendo perfecto como tú lo miraste. Y es súper Entonces puse válido, lo 0. encuentro. Sí, eso lo encuentro, ahí te encuentro la razón. Pero la verdad es que cuando yo lo analicé, ¿no es cierto? Y veo todos los antecedentes que están arriba, sin ser tan clara a lo mejor la pregunta, cuando me dicen de los 15 meses, entonces ahí al tiro asocio con NIC 23 y digo, ah, este es un activo apto. Después me dicen que tengo el préstamo bancario, ¿no es cierto? Y que la adquirí mediante ese préstamo, ya perfecto. Y después me dicen que me da la cuota de interés, ¿no es cierto? Que las cuotas que voy a pagar. Y entiendo al tiro, lo asocié inmediatamente, o sea, sin cuestionamiento como lo hiciste tú, que me parece bien. ¿Cuánto es lo que se lleva el gasto financiero? Lo asocié al tiro como el concepto de intereses capitalizables. Así lo asocié yo inmediatamente. A lo mejor hubiese quedado más claro si la pregunta dijese, ¿cuál es el monto de los intereses financieros capitalizables? Y tú hubieses puesto 5.400, ¿verdad? Claro, sí. Ahí no te puedo decir nada en contrario porque estoy de acuerdo contigo. Ah, ya. Bueno, eso era, lo otro no me equivoqué en 2 más, pero no le seguí la pista. Vale, profe. ¿Alguien tiene alguna otra consulta? Yo igual le voy a comentar a Maritza, ¿no es cierto? Para que en la otra, pues yo reviso las pruebas antes. Y en algunas sí hice algunas correcciones, pero en esta la verdad es que no me fijé. Así que para la otra también voy a tener más cuidado que sea más detallado, más explícito. ¿Ya? Le voy a entregar esta retroalimentación. ¿Alguna otra consulta, chiquillos, de la prueba? ¿No? No, profe, quedó todo claro. Ya, Muchas gracias. perfecto. Entonces, lo que le comentaba al principio es que a los compañeros, para los que se integraron después, es que estábamos mirando la planificación. Entonces, la planificación nos queda esta clase y 1, 2, 3 clases más, ¿ya? Nos queda el 8, el 15 y el 22. Y resulta que tenemos que ver 3 normas, 38, 41 y 37, ¿ya? De estas 3, si me preguntan, profe, ¿cuál es la más compleja? Según yo, la 41. ¿Por qué? Porque no la vemos tanto, o sea, esta tiene que ver con los activos biológicos. Entonces, ahí hay unas sutilezas. Después, cuando veamos ejercicio, ustedes me van a entender. Entonces, ¿qué llegamos a puerto? Es que vamos a hoy día avanzar con la NIC 38, a pesar que ustedes la van a ver mañana. ¿Pero para qué? Para que la próxima semana nosotros solamente nos dediquemos a hacer ejercicio de NIC 38 y avancemos con la 41. A la semana siguiente vemos ejercicio de NIC 41 y avanzamos con la 37. Y vamos aquí, en esta NIC 37, vamos a avanzar con la 37 y vamos a hacer ejercicios al tiro. Y yo les voy a dejar ejercicio de guía. ¿Para qué? Para que el día antes de la prueba nosotros revisemos ese ejercicio o esos ejercicios cortos que yo les dije, que van a ser pocos porque vamos a avanzar la semana anterior con el 37, lo podamos revisar y hagamos un repaso general de las 3, 38, 41, 37. ¿Ya? Así con ejercicios tipo prueba, qué sé yo, tipo cuestionario. Porque si no, veríamos solo el día antes ejercicio de NIC 37 y creo que es muy poco el tiempo.
¿ya? Porque ustedes el día 23 de junio es que van a tener la tercera integral. Ya después la semana del 28 viene la recuperativa y después los exámenes, qué sé yo. Respecto de esto mismo nos queda un segundo control, ¿no es cierto? Porque nosotros hicimos uno marco conceptual, NIC 2 y NIC 21, pero nos queda evaluar lo que es NIC 16, NIC 40, NIC 5, NIC 36 y ¿me queda alguna? NIF 16 no, arriendo no. 16, 40, NIF 5, NIF 30, esas, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a evaluar esa parte? Ustedes ya tuvieron una prueba, ya tuvieron ejercicio, por lo tanto yo no me voy a abocar a eso. Lo que vamos a hacer es que vamos a revisar, parece que ya se lo había comentado, vamos a revisar memoria, ¿ya? Entonces yo les voy a, pero tengo que volver a esto, yo les voy a dejar esta semana la pauta para que trabajemos, nuevamente vamos a trabajar en equipos. Y lo que sí quiero que nos pongamos de acuerdo ahora es la fecha, ¿ya? De entrega. No puede ser aquí, porque aquí ustedes van a estar concentrados en esto. Y resulta que esta materia ya la pasaron, o sea, ahora vamos a empezar a ver temas nuevos, entonces tampoco podemos esperar mucho tiempo para que ustedes vuelvan a meterse con temas de NIC 16, NIC 40, qué sé yo, independiente que les sirve. Entonces creo que una buena fecha sería en esta semana, en la semana del 8 de junio. O sea, la próxima semana, eso quiere decir, ¿no es cierto? Pero finales, Sí, pero finales de la próxima semana. Antes de que me digan sí o no, les voy a comentar de qué se trata un poco. Vamos a trabajar en equipos, ¿ya? Igual como se trabajó la guía número 1. Pueden ser los mismos equipos, pueden ser distintos, pero la cantidad de personas similares. ¿Y qué van a hacer ustedes? Van a analizar las notas de las normas que hemos visto. Yo les voy a subir esto, se los voy a subir al aula para que ustedes tengan claridad respecto tanto de la pauta como de las normas, ¿cierto?, del trabajo que vamos a hacer. ¿Cuál es la idea? Que nosotros podamos analizar las notas de los estados financieros, pero no me sirve de nada que ustedes me peguen una pura nota si no me pegan también la información del estado financiero. Entonces, el estado financiero, y ahí ustedes van a ver las normas que hemos estado estudiando. Propiedades de inversión, todas las empresas, el estado financiero que ponga le va a salir propiedades de inversión. Puede que no todas aparezca deterioro, ¿verdad? Va a depender. Puede que no todas aparezcan propiedades de inversión o en no todas aparezca una NIF 5. Sin embargo, si aparecen, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a colocar el estado financiero primero. Después de eso van a ir colocando las notas. Aquí está la propiedad de inversión y van a colocar la apertura de la propiedad de inversión. Y lo más probable es que esa les lleve a otra nota más de propiedades de inversión, donde va a aparecer el deterioro. Y se van a ir y van a poner las notas del deterioro. Después van a poner la de propiedades de inversión, si es que está. Y van a poner la nota. Y van a poner la de la NIF 5. ¿Y yo qué quiero que hagan con eso? Porque no me sirve nada que solamente me lo peguen, porque eso lo puedo hacer yo. Yo quiero los comentarios de ustedes. Entonces, ¿qué cosa me van a comentar? Bueno, yo se los voy a escribir en la pauta, qué es lo que quiero que revisen, qué mirada quiero crítica, porque esto es con una mirada crítica respecto de esa nota. Si ustedes, mirando el estado de situación financiera, mirando la nota de la PPE, ¿ustedes qué comentario pueden hacer con una mirada crítica? Solo mirando la nota, ¿usted le queda claro toda la información que aparece en la propiedad de inversión? ¿A usted le queda claro lo que aparece en el activo mantenido para la venta? ¿Le queda claro la PPE? ¿Le queda clara la propiedad de inversión? Entonces, vamos a ir a cuestionar las notas a los estados financieros. Porque ustedes ya saben la información que tienen que tener, lo que hay que revelar.
¿no es cierto? Están en las normas. Entonces veamos las notas, pues a ver cómo las hacen. No les voy a pedir que me comparen todo estado porque ya sería mucha pega. Pero sí quiero que ustedes revisen, que vean cómo es el detalle y qué pueden concluir con ese detalle. Eso es en el fondo, las conclusiones de cada una, de la propiedad de inversión, del mantenido para la venta y del NIC 40. Busquen en la CMF, ¿no es cierto? Pueden encontrarlas. Busquen que tengan los tres para que puedan hacer un análisis concreto. ¿Ya? Entonces, en la pauta yo les voy a decir cuáles son las características mínimas que tiene que tener este análisis que ustedes van a tener que hacer para que les vaya bien. ¿Ya? Pero esto es más sencillo, la idea es que ustedes puedan meterse y decir, oye, no, pues aquí yo no tengo toda la información, la nota no sé, no es tan explícita, o en esta sí, y en el deterioro súper bien, porque además me explicaron todo el proceso del deterioro, el test, los indicadores, etcétera, etcétera. Eso quiero que vean, ¿ya? ¿Estamos claros ahí o hay alguna duda? Estamos claros, profe. Ya, maravilloso. Todo bien. Ya, cuando se lo explique les va a quedar más claro. O sea, cuando se lo explique, cuando se lo suba. Lo que pasa es que estoy hablando, estoy pensando en otra cosa, que estoy buscando algo. Cuando les suba la pauta, ¿no es cierto? Y el detalle del trabajo que va a hacer esta semana, chiquillo, yo creo que mañana, porque tengo aquí todo organizado, mis cositas que tengo que hacer, que son hartas. Y tengo el tiempo mañana para hacer eso. Así que mañana debería subírselo, ¿ya? Déjenme buscar algo que preparé. Ustedes saben que a mí no me gustan las presentaciones muy largas de las normas. Me voy 2 cucharadas y a la papa. Entonces, ¿por qué? Porque en el fondo ustedes son los que tienen que leer la norma. Entonces, en la norma van a encontrar más. O sea, si por ejemplo en las pruebas, yo sé que Maritza va a revisar, pero si en la prueba aparece algo que ni Maritza ni yo lo vimos en la PPT, el problema no es de la PPT, porque ustedes tienen que leer la norma. ¿Se entiende, verdad? O sea, aquí la base es la norma, no la PPT. Si algo no está en la PPT, pero está en la norma y nosotros lo preguntamos, está bien, lo podemos preguntar, porque está en la norma. ¿Tienen claro eso, no es cierto, chiquillos? Sí. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Bueno, yo trato de hacer los resúmenes lo mejor posible para tratar de abarcar todo y de hecho les coloco también los párrafos. ¿Para qué le pongo los párrafos? Para que usted pueda ir y buscar y complementar la información, pero tenga un pauteo, ¿no es cierto?, de dónde está, en qué parte de la norma lo va a encontrar. Entonces, en esta norma, dígame. Después de este ramo, ¿no vamos a estudiar más NIC? Sí, pues. Usted ¿Qué sigue ramo? estudiando NIC hasta superior. Viene normativa contable 2 el próximo semestre. El segundo semestre. Y ahí va a partir viendo, y yo también hago norma contable 2, va a partir viendo estado financiero, NIC 1, después tiene que ver NIC 8, estimaciones contables, NIC 10, que son cambios, ¿no es cierto? NIC 1, NIC 8, NIC 10, NIF 15. Esa es un poquito más compleja, porque son de los ingresos. ¿Ya? NIF 15, NIC 20, subvenciones también. Y después tiene que ver NIC SP, que son las normas internacionales del sector público, y IFRS PYME, que es un catálogo que son 35 normas que se aplican a la PYME. Eso queda por ver de normas. Ya. Y después en superior va a ver las que tienen relación con consolidación, empresas relacionadas, más complejo todavía. Pero las normas lo van a seguir por séculos. ¿En contabilidad superior? Sí. ¿Qué pasan ahí? Ahí están las de consolidación, ¿no es cierto? Porque hay normas
que nos dicen cómo se hace el proceso de consolidación, y las que tienen que ver con empresas relacionadas. Ah, ya es puro IFRS esta normativa contable de Claro. contabilidad superior. Exacto, exactamente. Mm, Sí, porque lo que usted se va a encontrar cuando vaya a trabajar. Cuando vaya a trabajar, se va a encontrar con empresas que están full IFRS. sí. Entonces usted va a auditar. O sea, usted es el experto que explicándole a los demás cómo se aplica la norma y detectando los errores en la aplicación de la norma. Entonces se las tiene que saber. Mm. Ya, profe, muchas gracias. Ya. Entonces, en esta NIC 38, ¿no es cierto? En el párrafo 4, nos dice que antes de buscar la definición, mire, yo les puse esto, para que lo conversemos y nos cuestionemos. Dice, hay algunos intangibles que pueden estar contenidos en o contener un soporte de naturaleza o apariencia física, porque un intangible, una de las características es que no tiene sustancia material, ¿verdad? Por eso es intangible. Pero ¿qué pasa con aquellos que están contenidos, ¿no es cierto? O que pueden contener un soporte de naturaleza o apariencia física. Dice, el caso de un disco compacto, cuando estamos hablando de un programa informático. El caso de documentación legal para una licencia o una patente, o de una película, dice. Al determinar si un activo que incluye elementos tangibles e intangibles se tratará según la NIC 16 de propiedades, planta y equipo o como un activo intangible según la presente norma, la entidad debe realizar el oportuno juicio, volvemos al tema de los juicios, para evaluar cuál de los dos elementos tiene un peso más significativo. Entonces, claro, ¿por qué? Porque si yo compro un software, el software está soportado en algo, ¿verdad? Si hay, como dice aquí, una licencia, una patente, tengo un papel. Ese papel es la parte tangible. Entonces, es intangible, pero tiene una parte también tangible. ¿Me entienden la idea de dónde voy? Dice, los programas informáticos para un ordenador que no puede funcionar sin un programa específico son una parte integrante del equipo y serán tratados como elementos de las propiedades, planta y equipo. Lo mismo se aplica al sistema operativo de un ordenador. Cuando los programas informáticos no constituyen parte integrante del equipo, serán tratados como activos intangibles. Entonces, cuando yo tengo esta mezcla, ¿no es cierto?, de un intangible que está soportado en un aparato, yo tengo que evaluar, como dice aquí, cuál de los dos elementos tiene un peso más significativo. Entonces, si el peso más significativo lo tiene el intangible, todo es intangible. Si el peso más significativo lo tiene el tangible, todo es PP. ¿Me entienden? Parto con este cuestionamiento antes de meterme en la norma para que ustedes analicen esta situación. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿O lo están analizando? ¿Sí? ¿Se entiende de verdad? Pero, profe, ¿cómo es posible que uno Marcia, pueda determinar cuál de las dos opciones? no te entendí bien, Marcia, porque se te fue un poco... te entendí, profe, ¿cómo puede ser? Y después, nada. Repíteme. Marcia, no te escucha. No, no se escucha. O que se lo escriba, profe. Sí, es que parece que está con problemas de Profe, conexión. ¿ahí me escuchan? Ahí sí te escucho, Marcia, sí. Ya. Lo que le decía es cómo es que uno establece el criterio de cuál de las dos opciones es la más significativa. Porque es como un hilo muy fino, o sea, Ya, yo te voy a en sacar a caso. ti mismo la respuesta. Aquí dice juicio. La entidad realizará el oportuno juicio, o sea, la misma norma te está diciendo, aplique su juicio.
¿Qué juicio? ¿Cómo una de las características cualitativas de la información financiera contenida en el marco conceptual? Vámonos al capítulo 2 del marco conceptual, características cualitativas. Características de mejora y características fundamentales. Si me voy a las fundamentales, ¿no es cierto? Hay un concepto, y que lo hemos revisado antes también, que es el concepto de materialidad o importancia relativa. ¿Te ayudará ese concepto, Marcia, en este caso? Materialidad o, ¿O importancia relativa? ¿cuánto me dijo? Profe, Materialidad, profe. materialidad o importancia relativa. ¿Ese concepto te servirá para poder emitir un juicio? A la hora de establecer cuál de las dos partes puede ser más protagónica y establecer entonces si le aplica, claro. Claro. La materialidad te permite determinar tu juicio, apoyarte en la determinación de ese juicio a través de este concepto de materialidad e importancia relativa. Entonces no va a ser un juicio así a nada. Tu sustento está en el marco conceptual. Están los conceptos, las características cualitativas. ¿Sí, Gabriel? Es que yo creo que la PPT está un poco confusa quizá, porque aquí ocupa, como es el caso de un disco compacto, en el caso de programa informático, y después vuelve a ocupar acá, por ejemplo, los programas informáticos, pero bajo dos cosas muy distintas, Claro. dos situaciones muy distintas, quizá como que confunde ese concepto. Quizá ahí fue mejor, era mejor poner en el caso de un disco musical, por ejemplo, o de un videojuego. Ya, es que la idea es que ustedes cuestionen este análisis, que lo podamos entender, por eso es que parto con eso. Porque si no, no les pongo esto pues y empiezo a ver las características del intangible. Pero esto es para generar lo que está generando ahora. Esta conversa, este análisis. Porque claro, tú dices aquí, los programas informáticos para un ordenador que no puede funcionar sin un programa específico son una parte integrante del equipo y serán tratados como elementos de propiedades, planta y equipo, ¿verdad? Porque viene el paquetito completo. Yo no separo el sistema operativo. Pero dice, lo mismo se aplica al sistema operativo de un ordenador. Ahora, cuando los programas informáticos no constituyen una parte integrante del equipo, serán tratados como activo intangible. Cuando tú compras un ordenador, trae tu sistema operativo. Entonces, pero tú activas todo como una app, ¿no es cierto? El equipo completo. Pero si no tienes ese sistema operativo no te va a funcionar. Si ese mismo computador, ¿no es cierto? Tú le colocas el software, el ERP que compraste para desarrollar tu contabilidad, para llevar la contabilidad de la empresa. Ese software, ese ERP que le estás instalando, ¿es un intangible en base a lo que yo digo acá? Gabriel. Un RP Claro, es un intangible. claro. ¿Funciona el computador como una app, una propia planta de equipo, sin tener ese ERP? ¿Funciona? Sí, ¿Funciona ese computador sin tener sistema operativo? sí, profesor. Sin tener sistema operativo, ¿funciona esa propia planta de equipo, ese computador? No es operativo. No. No, ¿me entendí? Ahí está la diferencia. Que, profe, yo creo que acá también puedo poner los programas informáticos para un ordenador que no pueda funcionar sin un material físico, como la PC, Claro, la caja. los sistemas operativos, pues, claro. Mm. Sí, es que esa es la idea.
aquí se pone un ejemplo, ustedes pueden pensar en más, pero la idea de esta primera parte es que ustedes hagan este cuestionamiento, de que hay intangibles que vienen adheridos a un tangible y que no van a funcionar si no están, como el sistema operativo. Pero hay otros que son puramente intangibles, ¿no es cierto? Y que yo agrego con posterioridad, como en el caso de un software del ERP, ¿no? Que ahí tengo una clara identificación del intangible y de la aplicación de la NIC 38. ¿Sí? Me dan un segundo. Ya, sigamos entonces. Esta NIC 38 nos dice, alcance y definiciones. Dice que un activo, y aquí vamos al concepto general, ¿no es cierto?, de lo que es un activo, que esto ya lo vimos. Un activo es un recurso que es controlado por la entidad, del que la entidad espera obtener beneficio económico futuro. Este es el concepto que vimos, ¿no es cierto?, también en marco conceptual. Pero un activo intangible es un activo identificable de carácter no monetario y sin apariencia física, tal como lo dijimos recién en los software. Otro de los conceptos, porque hay varias definiciones en esta NIC 38, es el concepto de amortización, que dice que es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo intangible durante los años de vida útil. Después nos habla cuáles son las características de este intangible, y son 3. El intangible debe ser identificable, se debe tener el control y debe reportar, ¿no es cierto?, beneficio económico futuro. Esas son las 3 características, los 3 atributos críticos que debe tener un intangible. Después, ustedes ahí pueden ir y leer más. Entonces, ¿qué les pongo yo después? Algunos ejemplos de intangibles. Un software computacional, las patentes, los derechos de autor, las bases de datos de los clientes, y esto pasa en los bancos, ¿no es cierto? Empresas de cobranza que se pasan las bases de datos, bueno, esos son intangibles. Las licencias, la franquicia, los derechos de comercialización, la propiedad intelectual, todos estos, ¿no es cierto?, cumplen con los 3 atributos críticos que vimos anteriormente y por lo tanto pueden ser reconocidos como activos intangibles. Veamos respecto del reconocimiento y la medición inicial. Dice que un activo intangible se reconoce si y solo si es probable que los beneficios económicos futuros fluyan hacia la entidad y que es el costo de ese activo se puede medir de manera fiable. Esos son los 2 requisitos para hacer el reconocimiento. Que los beneficios económicos fluyan hacia la entidad y que el costo se pueda medir de manera fiable. Y además nos dice que un intangible se medirá siempre, inicialmente, por su costo. Siempre el intangible, la primera medición, la medición inicial, va a ser al costo. El costo del activo intangible, al igual que, ¿no es cierto?, los que vimos con los costos atribuidos de la NIC 16, tenemos que va a comprender su precio de adquisición, donde va a estar incluido el arancel, los impuestos indirectos no recuperables, y otros costos que son los costos atribuibles a la preparación del activo para su uso previsto. Y nos da algunos ejemplos. Ustedes pueden buscarlos, están en el párrafo 28. Dice, son ejemplos de costos atribuibles directamente al intangible, los costos de las remuneraciones a los empleados. Eso está contenido en la NIC 19. Derivados directamente de poner el activo en sus condiciones de uso. Los honorarios profesionales surgidos directamente de poner el activo en condiciones de uso. Los costos de comprobación de que el activo funciona adecuadamente. Entonces aquí tenemos nuevos conceptos
¿no es cierto?, que podrían estar en un ejercicio para que usted analice cuál es el costo del activo intangible. Tenemos los costos que están asociados a su adquisición y estos costos atribuidos. Después en el párrafo 29 dice que hay algunos ejemplos de desembolsos que no forman parte del costo de un activo intangible. Y nos dice también, por ejemplo, los costos de introducción de un nuevo producto o servicio. Y aquí, ojo, los costos de publicidad y de promoción no forman parte del intangible. Los costos de apertura del negocio en una nueva localización tampoco van a formar parte de este costo de adquisición del intangible. Los costos de administración y otros costos indirectos generales. El reconocimiento de los costos en el importe del libro de un activo intangible finaliza, ojo aquí, cuando el activo se encuentra en el lugar y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la gerencia. Esto es lo mismo que la NIC 16, ¿verdad? Que el activo se encuentra en el lugar y en las condiciones previstas para operar por la gerencia. Ahí, hasta ahí, yo activo. Hasta ahí yo considero como parte del costo. Pero no voy a considerar nunca como parte del costo la publicidad y las promociones. No. Los costos de administración tampoco. Los costos de apertura de una nueva localización tampoco van a ser parte de mi costo. Ahora, ¿cómo hago el reconocimiento y la medición posterior? Dijimos que el reconocimiento inicial siempre va a ser al costo. Bueno, posteriormente yo puedo continuar con el modelo del costo o optar por el modelo de revaluación. Si utilizo el modelo del costo, dice, con posterioridad a su reconocimiento inicial, un activo intangible se contabiliza por su costo menos la amortización acumulada y menos las pérdidas acumuladas por deterioro. Si opto por el modelo de la revaluación, el activo se contabiliza por su valor revaluado, que es el valor razonable. ¿Cuál es el valor razonable, chiquillos? ¿Cuál es el valor razonable? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es? ¿Cuál es el valor razonable? Chiquillos. El que se parece al de mercado. Claro, es el valor de mercado. Eso es, el valor razonable es el valor de mercado, de un mercado activo más encima, dice la definición. Entonces el valor revaluado es el valor razonable en el momento de la revaluación, menos la amortización acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro. Para fijar el importe de las revaluaciones, según esta norma, el valor razonable se mide por referencia al mercado activo. Eso también hay que tener ojo, que exista un mercado activo para ese bien. Por lo tanto, yo voy a encontrar el valor razonable de ese bien. Después dice, estos son los tips, ¿no es cierto?, que yo les voy dejando y les anoté aquí los asientos, ¿ya? Para que les sea más fácil de entender, porque arriba es como un poco confuso la descripción. Dice, el párrafo 85, hablando del reconocimiento y la medición posterior. Si se incrementa el importe del libro de un activo intangible como consecuencia de una revaluación, o sea, estamos usando el método de la revaluación, ¿no es cierto?, el modelo de revaluación. Si se incrementa el importe del libro de un activo intangible como consecuencia de esta revaluación, este aumento se reconoce en otro resultado integral y se acumula en el patrimonio en una cuenta superávit. O sea, esto, ¿no es cierto? Aumentó mi intangible y lo llevo contra superávit de revaluación. Hasta ahí, lo mismo que antes. Sin embargo, dice, el incremento se reconoce en el resultado del periodo en la medida en que en que sea una reversión de un decremento por una revaluación del mismo activo reconocido anteriormente en el resultado del periodo. Esa parte es como media enredada, ¿no es cierto?, para leerla. Pero ¿qué me está diciendo? Si yo en el mismo periodo, o sea, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, tuve una pérdida, tuve un decremento, así dice, ¿no?,
decremento, ¿ya? Tuve una pérdida, pero después tengo un incremento, dice, se reconocerá en el resultado del periodo en la medida en que sea una reversión de un decremento por una revaluación del mismo activo reconocido anteriormente como resultado del periodo. O sea, si yo tengo en el mismo periodo una pérdida y después una utilidad, yo no voy a considerar superávit. ¿Qué voy a hacer? Voy a reversar esa pérdida. O sea, aquí perfectamente yo puedo poner pérdida por revaluación y lo neteo. O coloco una cuenta de resultados, ¿no es cierto? Y el efecto es cero. Reverso, siempre y cuando sea en el mismo periodo. Si no hay, ¿no es cierto?, esta pérdida y no la estoy reversando, yo la voy a llevar contra superávit. ¿Por qué? Porque superávit es una cuenta de patrimonio y va a pasar al año siguiente. Pero estas dos se netean y mueren al 31 de diciembre. Entonces, si yo tengo una pérdida, me la voy a llevar contra la cuenta de resultados. Y después tengo una utilidad, reverso solamente esta pérdida. Así no se compliquen, aquí pongan pérdida por revaluación. ¿Ya? Siempre y cuando ambos movimientos estén dados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Después me dice también, cuando se reduzca el importe del libro de un activo intangible como consecuencia de una revaluación, dicha disminución se reconoce en el resultado del periodo. Sin embargo, la disminución se reconoce en otro resultado integral en la medida en que exista saldo acreedor en el superávit de revaluación en relación con ese activo. La disminución reconocida en otro resultado integral reduce el importe acumulado en el patrimonio contra la cuenta de superávit de revaluación. Entonces, ¿qué pasa? Yo, si tengo un superávit, ¿no es cierto?, traigo la cuenta superávit y tengo una reducción del importe del libro de un activo intangible, producto de esta revaluación, ¿qué es lo que tengo que hacer? No voy a hacer esto. Yo debería hacerlo, ¿no es cierto? Pérdida, salvo que tenga un superávit. Porque si yo traigo un superávit, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo mismo que hacíamos en la NIC 16, ¿no es cierto? Yo voy a rebajar el superávit por revaluación. No voy a reconocer contra el resultado del ejercicio, si es que tengo la cuenta superávit. Rebajo el superávit contra el intangible. ¿Ya? Después también nos habla, que esto es súper importante en la NIC 38, que es la vida útil. ¿Por qué? Porque la vida útil de un activo intangible puede ser finita o indefinida. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, el software que tiene el servicio de impuestos internos, ¿ustedes qué creen? ¿Es un intangible que tiene una vida útil finita o indefinida? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál fue el software que tiene qué cosa, profe? El servicio de impuestos internos, donde se hacen las declaraciones de renta, las boletas, las facturas electrónicas. ¿Qué creen? ¿Tendrá vida útil finita o indefinida? Infinita. Infinita. Es que no existe la infinita, es indefinida. Indefinida, profesor. Ojo, porque yo vi una vez en una prueba que preguntaron, no, me preguntaron a mí, sí, en el magíster. La profesora puso infinita. Y las personas que le pusieron infinita estaban mal porque la norma dice indefinida. Así al detalle. Entonces, ¿es finita o indefinida? No finita e infinita, ¿ya? Entonces, efectivamente, porque ¿quién podría decir cuántos años le quedan a ese software? Yo creo que ni siquiera un informático nos podría decir. Entonces, tenemos intangibles que pueden tener una vida útil finita o indefinida. Pero dice, si es finita, ¿no es cierto?, es decir, que yo sé el tiempo, se evaluará la duración o el número de unidades productivas u otras similares que constituyan su vida útil. La entidad considerará que un activo intangible tiene una vida útil indefinida, cuando
Sobre la base de un análisis de todos los factores relevantes, no existe un límite previsible al periodo a lo largo del cual se espera que ese activo genere entradas de flujos netos de efectivos para la entidad. Entonces no podemos estimar cuánto tiempo más este intangible va a seguir reportando beneficios económicos que fluyan hacia la empresa. En este caso es indefinida. ¿Y qué pasa ahí? ¿Cuál es la diferencia entre que sea finita o indefinida? Dice, activos intangibles con vida útiles finitas, periodo y método de amortización. Dice, el importe depreciable de un activo intangible con una vida útil finita se distribuye sobre una base sistemática a lo largo de su vida útil. No hay problema porque nosotros sabemos cuánto es la vida útil. La amortización comienza cuando el activo está disponible para su utilización, es decir, cuando se encuentra la ubicación y condiciones necesarias para que pueda operar en la forma prevista. La amortización cesa en la fecha más temprana entre aquella en que el activo se clasifique como mantenido para la venta, de acuerdo, ¿no es cierto?, a la NIF 5, o la fecha en que se produzca la baja en cuentas del mismo. Pero nosotros sabemos la vida útil, por lo tanto vamos a ir haciendo las amortizaciones, igual como hacemos las depreciaciones en las PP, vamos a ir haciendo las amortizaciones. El tema está aquí, el tema está en los intangibles con vidas útiles indefinidas. Si tiene una vida útil indefinida, ¿cómo voy a amortizar? No puedo hacer la amortización, ¿verdad? Por lo tanto, los activos intangibles que tengan vidas útiles indefinidas no se amortizan. No se amortizan, porque no tengo contra qué dividirlo, sino tengo el monto de la vida útil. ¿Ya? Ahora, me quedo en la última, para decirles la última cosa, y con esto termino. Es que esta vida útil indefinida nos dice también la norma que tenemos que estarla revisando constantemente, porque puede variar. Y si estos activos intangibles que tienen una vida útil indefinida en algún momento cambian, y esa vida útil sí efectivamente es finita, o sea, yo sé que este activo, no sé, supongamos el mismo caso del software del Servicio de Impuestos Internos, ¿no es cierto? Hay cualquier cambio, qué sé yo, en la tecnología y resulta que el Servicio de Impuestos Internos define, no, este software le quedan 5 años más. Cambia de indefinida a finita. Desde ese momento debe comenzar a amortizarla. Pero ¿cómo cómo va a saber eso? Bueno, los intangibles que tienen esta vida útil indefinida tienen que ser evaluados constantemente. Eso es lo que nos dice la norma. Para verificar que efectivamente se mantenga esta vida útil indefinida. Si hay un cambio, yo comienzo la amortización, pero tengo que estar revisando constantemente. ¿Ya? Eso es súper importante. No lo puse, pero lo dice también la norma. Entonces aquí hicimos un pequeño resumen de las cosas más importantes de la NIC 38. Ustedes lo van a revisar nuevamente en más detalle. Yo en la próxima clase me voy a ir solamente con ejercicios de NIC 38. De hecho, se los voy a dejar subidos en el aula. Y les voy a pedir, por favor, que traten de hacerlos, ¿ya? No importa que no estén bien, pero traten de hacerlo de manera que la próxima semana podamos revisar rápidamente eso, hagamos un poco más de NIC 38 y ya avancemos, ¿no es cierto?, también con la NIC 41, que es activos biológicos, ¿ya? Y recuerden que yo creo que mañana ya voy a tener lista la pauta y todo para la segunda control, así que también se los voy a subir al aula.